Bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. Hoy seguiremos hablando sobre la parábola. Recordemos del video anterior que la ecuación de la parábola estaba dado por la ecuación x cuadrada igual a 4py. Y eso representaba una parábola de esta forma, una parábola que abre hacia arriba, ¿verdad? Aquí está el sistema coordenado X y Y. Y entonces teníamos el vértice de la parábola justamente en el origen. Perdón, se ve muy feo. Lo tenemos en el origen. El foco lo tenemos sobre el eje coordenado Y y la directriz es paralela al eje X y tiene por ecuación Y igual a menos P. Muy bien. Ahora, si nosotros hacemos un intercambio en las variables, es decir, si ahora escribimos la ecuación como y cuadrada igual a 4px, entonces nuestra ecuación, nuestra curva va a tener la siguiente forma. ¿Sí? Bueno, no me salió preciso el dibujo, pero no importa. La parábola va a estar acostada hacia la derecha. El vértice nuevamente se va a encontrar en el origen. El foco ahora va a tener coordenadas P, 0 porque van a estar sobre el eje X, y la directriz va a ser perpendicular al eje Y con ecuación igual a X igual a menos P. ¿Sí? Entonces, fíjense, es exactamente la misma forma, pero solo cambiamos variables. El rol que jugaba la X en la anterior, ahora lo va a jugar la Y. El rol que jugaba la Y, ahora lo va a jugar la X. ¿Sí? Pero las formas son exactamente iguales. Una variable elevada al cuadrado igual a 4p por la otra variable. Si es X la que se eleva al cuadrado, entonces va a ser una parábola vertical. Si es Y quien se eleva al cuadrado, entonces va a ser una parábola horizontal. Si abre hacia la derecha o hacia la izquierda, o en el caso de la vertical, si abre hacia arriba o hacia abajo, depende del signo de este factor, de 4p. ¿Sí? Entonces, si P, lo ponemos aquí, si P es mayor que 0, ¿verdad? Si P es mayor que 0, entonces, bueno, en efecto, el foco que tiene coordenada 0p, bueno, va a estar por arriba del eje X, y entonces nuestra parábola abre hacia arriba. Pero si P es negativa, entonces el foco se va a encontrar por abajo del eje X, la directriz se va a encontrar por arriba del eje X, y eso quiere decir que mi parábola abre hacia abajo. ¿Sí? Manera muy similar, de una forma muy similar, muy análoga, en el caso de una parábola, de tener una parábola horizontal, si P es positivo, entonces se encuentra el foco a la derecha de Y, del eje Y. Entonces eso quiere decir que la parábola abre hacia la derecha. Pero si P es negativa, es decir, el foco se va a encontrar a la izquierda de Y, la directriz a la derecha de Y, entonces la parábola abre hacia la izquierda.
Ujú. ¿Listo? Entonces es muy fácil recordarlos. Ahora, normalmente no nos encontramos la ecuación de esta forma, sino es más común encontrarnos una ecuación así, y igual a kx cuadrado. Bueno, entonces esto quiere decir que k, esa k va a ser igual a 1 sobre 4p. Y hacemos lo mismo. Si p es mayor que 0, entonces fíjense, si p es mayor que 0, entonces k es mayor que 0. Y si p es menor que 0, entonces k es menor que 0. P no puede ser igual a 0, porque entonces estaríamos dividiendo entre 0, y eso ya no está definido. Entonces, solamente tenemos esas dos posibilidades, P mayor que 0, y entonces K toma el mismo signo que P, o P es menor que 0, y K entonces también se hace 0. Lo cual quiere decir que no necesito saber el signo de P. Con que yo sepa el signo del coeficiente que multiplica a x cuadrada o a y cuadrada, en caso de que sea una ecuación horizontal, yo voy a conocer el sentido de la parábola, si abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces son dos cosas que nos vamos a fijar en una ecuación de este tipo. Número 1. ¿Qué variable se eleva al cuadrado? Si es x, entonces tengo una parábola vertical. Si es y, entonces tengo una parábola horizontal. Si el signo, este es el segundo punto que tengo que verificar, el signo de aquella variable, aquel término que está elevado al cuadrado. Si el signo de ese término elevado al cuadrado es positivo, entonces abre hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo si es x o y quien se esté elevando al cuadrado. Mientras que si el signo de ese término cuadrado es negativo, entonces la parábola abrirá hacia abajo o hacia la izquierda, dependiendo si es x quien se eleva al cuadrado, entonces abre hacia abajo, o si es y el que se eleva al cuadrado, entonces abre hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, la otra cuestión es, decíamos que en una parábola, por ejemplificar, siempre voy a poner la parábola abierta hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la recta o el segmento de recta que va perpendicular al eje y que pasa por el foco, ¿sí?, le llamamos lado recto. Y este lado recto tiene una longitud de 4p. ¿Sí? Así, entonces, si yo tengo un valor, una k, o sea, el coeficiente del término cuadrado, ¿verdad?, es muy grande, esto es, si k es muy grande, eso quiere decir entonces que 4p es muy pequeñito. Y entonces, eso quiere decir que entre más grande sea el coeficiente, ¿sí?, de la x cuadrada o de la y cuadrada, sea el caso, la parábola se va a ir cerrando más. Cada vez va a ser más y más cerrada. ¿Sí? Va a ir cerrándose.
Cuando K sea pequeñito, si K es pequeño, eso quiere decir que 4P es grande. Entonces, eso nos va a dar parábolas más abiertas. ¿Sí? Van a ser parábolas más abiertas. Analicemos un poquito este comportamiento. Tenemos aquí una parábola, perdón, el sistema coordenado. Voy a dibujar aquí una sola, nada más una mitad de la parábola. Aquí está el foco, llamamos aquí el foco. Entonces esta es la mitad del lado recto. Será la ecuación y igual a kx cuadrada. Entonces, si k es grande, cuando x yo la modifique un poquito, si yo la modifico un poquito, de esta x a esta x, la variación en y tiene que ser grande. Eso es lo que me va a decir esta acá. ¿Qué tanto va a variar la y? ¿Qué tanto va a aumentar la y con un cambio de x? Si k es muy pequeñito, entonces en una variación de x, así como esto que puse de x1 a x2, la variación tiene que ser pequeña en y. Entonces, si en x1 tenía, por decirlo, voy a poner con otro color, tenía esta altura, en x2 va a tener esta altura. Entonces, la parábola de forma natural se abre más. Si la k es muy grande, ¿verdad? Si k es muy grande, entonces con una variación como esta, con la misma variación, la variación en las alturas va a ser, vamos a exagerarlo, va a ser mucho mayor, y entonces la parábola se iría así. Fíjense cómo se va a hacer, cómo se cierra. ¿Sí? Entonces tiene sentido. Cuando esta acá es grande, la parábola se cierra. Cuando esa acá es pequeña, la parábola se abre. Es claro que si nosotros cambiamos nuestras variables, bueno, entonces tendremos parábolas así, acostadas. Entre más pequeño sea la k, entonces tendremos parábolas más abiertas. Entre más grande sea la k, tendremos parábolas más cerradas, ¿verdad? Esta es una k grande, digamos un poco más pequeña, y esta es muy pequeñita. ¿Estamos? Ahora bien, hasta aquí hemos pensado siempre en una parábola que se encuentra con su vértice en el origen, ¿verdad? Ya habíamos, en videos anteriores habíamos hablado de la traslación de ejes. O bien trasladábamos el eje, o bien podemos trasladar la curva. ¿Y cómo se hace eso? Bien fácil. Cambiamos x por un x menos h y cambiamos y por un y menos k. Así entonces, de tener una ecuación del tipo y igual a, aquí lo voy a poner otro
otra letra, ax cuadrada. Entonces podemos tener la ecuación y menos k igual a por x menos h al cuadrado. Lo que estamos haciendo es, esta ecuación tiene su vértice en 0,0, esta ecuación tiene su vértice en h, k. Lo trasladamos. Entonces, ahora esa ecuación va a ser más o menos su forma, va a ser así. Aquí está el vértice, coordenadas h, k. Nótese que entonces se mueve, por supuesto, el eje de la parábola, se mueve, claro, la directriz de la parábola y el foco de la parábola. El foco de la parábola, si es una parábola que abre hacia arriba, bueno, entonces la coordenada x será la misma que la del vértice y la coordenada y será k más p. Mientras que la ecuación de la directriz será y igual a k más p. ¿Sí? Perdón. K menos p. ¿Sí? K menos p. ¿Estamos? Si la queremos, la parábola acostada, bueno, me queda x menos h igual a por y menos k elevado al cuadrado. Recuerden que esta a es 1 sobre 4p. ¿Sí? Esta a es un 1 sobre 4p. Pero lo más común es encontrarnos ese número multiplicado por la variable que está elevado al cuadrado. Entonces, bueno, esta ecuación tendrá, pues no sé, por acá la parábola, su vértice en coordenadas h, k. Este es el eje de la parábola. El foco entonces cambia su coordenada en en x. ¿Cuánto cambia? P unidades. Y coordenada de y es k. Y la directriz, la voy a poner aquí. La directriz sería x igual a h menos p. ¿Sale? Muy bien. En el siguiente video haremos unos ejemplos en concreto. Por el momento, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.